Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer unos ejercicios de calorimetría. Yo los voy a leer a los ejercicios, a los enunciados y vamos a resolverlos. Bien, dice este ejercicio, dice un trozo de hielo de 0,50 kilogramos, o sea, tengo hielo, un trozo de hielo, la masa de hielo es 0,50 kilogramos. Y se encuentra una temperatura inicial, la temperatura inicial del hielo, de menos 10 grados Celsius. ¿Sí? El hielo se coloca en una masa igual de agua, o sea, este cubito de hielo se va a colocar dentro del recipiente que tiene agua y de una masa igual de agua, ¿sí? O sea que la masa de agua que yo tengo es de también 0,50 kilogramos. Y la temperatura inicial del agua, de 10 grados Celsius. Y me preguntan a mí cuánto de este hielo se derrite, o sea, cuándo llegan a la temperatura de equilibrio. Bueno, estos ejercicios, lo que me piden acá es mezclar, llevar a esta situación el recipiente, ¿sí?, con el agua y el cubito de hielo. Esa es mi situación y tengo que ver cuánto de este hielo se derrite, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de calor que necesito yo para pasar este hielo de menos 10 a 0. O sea, en la cantidad de energía, ¿sí?, transferida, en este caso, supónganse cuando lo pongan el agua, transferida del agua al hielo para que vaya de menos 10 a 0 grados. ¿Sí? Le pongamos Q1, va a ser la masa de hielo por el calor específico del hielo, por el delta T, que es la temperatura final. ¿Sí? Pongamos delta T, ya sabemos que es temperatura final. Pongamos delta T del hielo. Bueno, la masa la tenemos, 0,50 kilogramos. El calor específico del hielo son 2000, esto lo buscamos en la tabla, 2100 Joule sobre kilogramos Kelvin. Y el delta T va a ser la temperatura final, 0 grados Celsius, menos la inicial, que sería menos 10 grados Celsius. Ahí tengo esta cantidad de calor, que se llama Q1. Bueno, acá se puede simplificar kilogramos con kilogramos. Como sabemos, esta unidad Kelvin, yo fácilmente la puedo transformar en grados Celsius. ¿Sí? Pongo el cerito a la derecha porque proviene de una variación. ¿Sí? Esto me va a dar, este resultado acá, me va a dar más 10 grados Celsius. Esto es la unidad de temperatura, lo que estoy indicando con el cerito a la derecha es que proviene de un delta. ¿Sí? Y en delta, los delta en Kelvin y los delta en grados Celsius son iguales, entonces puedo ir de esta unidad, grados Celsius, grados Kelvin y de Kelvin a Celsius sin problema. Acá se va a simplificar esto con esto y me va a quedar acá, ahora hagamos el cálculo, 0,5 por 2100 por 10.
0,5 por 2100 por 10. Bueno, me queda 10.500 joules. Ahí queda 10.500 joules. Veamos, vamos a calcular también la cantidad de calor que libera energía, ¿sí? Por este mecanismo llamado calor, que transfiere el agua, ¿sí? Suponiendo que el agua va de 10 a 0 grados. ¿Sí? Este le vamos a llamar el calor 2. Tengo la masa de agua, el calor específico del agua, delta T del agua. Bueno, la masa de agua es la misma, 0,500 kilogramos. El calor específico son 4.100. Fíjese en esto de los calores específicos. Lo hago acá para el agua. Nosotros recordamos que el calor específico del agua es una caloría, gramos, grados Celsius o Kelvin. Kelvin se dice simplemente. Y vamos a usar unos factores ahí de conversión. Por ejemplo, yo sé que una caloría es equivalente a 4,186 joules. Y que 1.000 gramos es 1 kilogramo. ¿Por qué hago esto? Porque caloría se va a ir con caloría, gramo se va a ir con gramo, y esto como proviene de un delta, lo podría pasar a Kelvin si quisiera. Entonces acá me queda 1 por 4,186 por 1.000 es 4.186, ¿qué cosa? Joule sobre kilogramo, grados Celsius o Kelvin. Vamos a poner. Entonces acá quería 4.186 Joule kilogramo grados Celsius. Kilo con kilo se va. Acá la temperatura final es 0 grados Celsius, menos la inicial que es 10 grados Celsius. La diferencia me va a dar negativa, menos 10 grados Celsius. Este grado Celsius con este se va y me queda Joule. Entonces el calor liberado, por eso me da negativo, menos, me queda 0,50 por 4.186 por menos 10. Queda 20.930 yuca. Bueno, acá lo pensamos y fíjense en que para pasar el hielo de menos 10 a 0 necesito que absorba el hielo 10.500. Pero el agua, al pasar de 10 a 0, libera 20.930 joules. O sea que, si pensamos un poquito, el hielo sí va a llegar a 0 grados, porque acá tengo más o menos el doble, ¿sí? Acá tengo 10.000, acá tengo 20.000. Tengo el doble de disponibilidad de energía, ¿sí? Cuando el agua pasa de 10 a 0. Fíjese en que podemos hacer un cálculo acá también eh, de cuánta cantidad de calor necesitaría para fundir todo el hielo, ¿no? El calor de fusión del hielo sería la masa de hielo por el calor latente de fusión. Entonces, la masa de hielo es 0,50 kilogramos. Y acá voy a tener 3,33 por 10 a la 5 joule
perdón, joule sobre kilogramo. Se va kilogramo con kilogramo, acá no me hace falta este tema de dividir. Ahí está. Y me queda joule. Esto es para fundir completamente el hielo. Veamos que me da 0,5 por 3,33 por 10 a la 5. Me da 166.500 joules. O sea, esto es el calor de fusión, ¿sí? El Q de fusión. O sea, para fundir completamente yo necesito 166.500 joules. Acá dijimos que me alcanza con esta cantidad de calor que va a ceder el agua al hielo, me alcanza para que el hielo llegue a los 0 grados. Y me quedan unos 10.000, un poquito más de 10.000 joules para fundir el hielo. Pero fíjense en que para fundirlo completamente necesito 166.500 joules, no lo que puede fundir completamente. Entonces, ¿cuánta cantidad me queda o cuánta cantidad de hielo voy a fundir? Entonces pongo la masa de hielo que se ha fundido, efectivamente, le puedo poner una estrella acá para indicar, no es la misma masa, es otra la que se funde, o podemos poner la masa que se fundió, ¿sí? Bueno, la masa va a ser el calor que dispongo sobre el calor latente de fusión. El calor que dispongo va a ser tengo acá, dispongo de el agua de 20.930, 10.500 lo voy a usar para pasar de -10 a 0, y lo que me queda, ¿sí?, es para fundir. O sea que tengo que agarrar los 20.930, le quito los 10.500 y me queda 10.430. Eso es lo que dispongo yo para fundir el hielo. Joule. Y lo otro acá es 3,33 por 10 a la 5 joule sobre kilogramo. Acá joule con joule se va a ir y me va a quedar la unidad en kilogramos. Entonces estos 10.430 lo divido en 3,33 por 10 a la 5 y me queda 0,031 kilogramos. 0,031 kilogramos. Bien, y problema resuelto. Esta es la masa de hielo que se funde. O sea, esta cantidad de hielo es la que se funde. Muy poquito, ¿sí? Muy poquito, porque, bueno, no disponían de mucha más reserva de energética, digamos, para hacerlo. Fíjense que en estos problemas de calorimetría son para pensar. No son ejercicios donde uno va a aplicar directamente acá genero otra, donde hemos visto nosotros que usamos que la suma de los calores intercambiados, suma sobre I, donde I va desde 1 hasta N, y que me dé 0. Esto en un calorímetro, o sea, donde no hay intercambio de energía con el medio ambiente, simplemente hay intercambio dentro de ese calorímetro, ¿no? Entonces, ahí sí tengo 0 joule o 0 calorías. Y 0 joule puede ser o 0,0 joule o, si quieren, poner calorías. Porque aquí si yo aplico así esta ecuación, la verdad que no sé bien dónde plantear
¿sí? Porque yo sé que voy a tener una cantidad de calor que absorbe el hielo, voy a tener una cantidad de calor que cede el agua y voy a tener una cantidad de calor que va para la fusión del hielo, ¿sí? O sea, caliento el hielo hasta cero, fundo el hielo, el agua que estaba a 10 se va a enfriar, pero la cuestión es dónde quedo, ¿sí? Dónde plantear la temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí no sé si hacemos el gráfico este de la meseta, donde acá la temperatura se mantiene constante. Acá tengo el agua a 10, tengo el hielo a -10. La cuestión es, acá tengo 0. Tengo varias posibilidades. O sea, se calienta el hielo, funde completamente y terminó por alguna temperatura por acá. O se enfría todo el agua, ¿sí? Y también sufre un proceso de congelación, ¿sí? Y termina, supónganse, por acá. Y otra que queda en el medio, o sea, o sea, que parte del hielo eh, sólido, o sea, el agua sólida que tengo se funde, parte se funde, este, esa que se funde pasa a formar parte del agua que yo ya tenía y todo queda cero. O sea, hay que hacer un análisis, no aplicar a lo loco esta ecuación, sino que hay que hacer un pequeño análisis de primero qué cantidad de calor, por ejemplo, dispongo si se enfría todo. Acá se libera energía en forma de calor. ¿Y qué pasa si este absorbe y va a cero? ¿Sí? Absorbe calor. ¿Qué pasa? Y empiezo a comparar esto y veo que me queda una diferencia para fundir, entonces ahí veo qué cantidad se va a fundir, ¿sí? Y hacemos un cálculo también, cuánto necesitaría para pasar de acá a acá. Y con toda esa información pienso y veo si puedo fundir todo el hielo, si voy a quedar a la mitad de camino o en la mitad por decir, digamos, en algún lugar, ¿sí? Con una parte fundida de hielo y la otra todavía sólida. Todo esto dentro de un calorímetro, donde no hay interacción con el medio ambiente, ¿sí? Este calorímetro es un recipiente tipo vaso Dewar con paredes aislantes, ¿sí? Entonces todos los intercambios se dan acá con los objetos que están dentro del calorímetro, ¿sí? Nada con el exterior. Por eso acá la suma de calor me da 0, porque algunos ceden y otros absorben, y si yo hago cuentas, tiene que dar por conservación de la energía 0. Entonces este es un ejemplo de ejercicio donde se debe pensar, así con este razonamiento, en la resolución del problema, ¿sí? Podemos hacer otro ejercicio donde dice, acá hacemos una separación, otro ejercicio donde dice un trozo de hielo de 0,60 kilogramos, o sea, tengo hielo, la masa de hielo, 0,60 kilogramos. Se encuentra también la temperatura inicial del hielo a -10 grados Celsius. Se coloca en 0,300 kilogramos de agua, o sea, acá tengo agua, la masa de agua 0,30 kilogramos y la temperatura inicial del agua es de 50 grados Celsius. ¿Cuánto líquido habrá cuando el sistema alcance el equilibrio térmico? O sea que la idea es que yo coloque este hielo, este cubito acá de hielo, lo coloque acá y bueno, va a empezar a derretirse y me pregunta a mí
cuánto líquido habrá cuando el sistema alcance el equilibrio. Bueno, en un proceso similar, ¿sí? Voy a calcular qué cantidad de calor va a necesitar absorber el hielo para pasar de -10 eh, a 0, ¿sí? Delta T del hielo. La masa del hielo 0,60. Calor específico 2100 Joule sobre el kilogramo Kelvin o grados Celsius. Y la temperatura final va a ser 0 menos, y este es negativo, menos menos me va a dar más, 10 grados Celsius. Y acá simplificamos unidades, kilogramos con kilogramos. El Celsius se va a ir con esta suma que me queda 10. Se va y me queda Joule. O sea, 0,60 por 2100 por 10. 12.600 Joule. O sea que yo necesito 12.600 Joule para que todo el hielo pase de -10 a 0. Bueno, veamos la cantidad ahora de calor que libera el agua, suponiendo que va de 50 a 0, ¿no? Entonces va a ser el calor específico o la masa de agua, calor específico del agua y delta T del agua. La masa de agua son 0,30 kilogramos. Calor específico ya lo hemos visto, 4186 Joule sobre kilogramo Kelvin o grados Celsius. La temperatura final es 0, la inicial es 50. La diferencia me va a dar menos 50 grados Celsius. Este con este se va, kilo con kilo se va y me queda Joule. Me da negativo la cantidad porque es una cantidad de calor que sé del agua. Entonces hacemos 0,30 por 4186 por menos 50. Me queda 62.000 menos 62.790 Joule. O sea que esto lo que se daría el agua, sí, pasaría a 0. Pregunta, ¿logra el agua hacer que el hielo llegue a 0? Sí, porque el hielo necesita 12.600 para llegar a 0. Y acá tengo 62.790 joules, o sea, que tiene unos 50.000 joules más. Y veamos cuánto calor necesitaría el hielo para fundirse completamente, o sea, el calor para fundir completamente. O sea, va a ser la masa de hielo 0,60 por el calor latente, que son los 3,3 por 10 a la 5, ¿sí? 3,3 o 33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Kilo con kilo se va, y el calor latente de fusión va a ser 0,60 por 3,33 por 10 a la 5. Bueno, necesita 199.800 joules. Fíjense que a mí me queda 50 solamente disponible para fundir el hielo, ¿sí? Y acá necesito casi 200.000 joules, o sea que no voy a llegar a fundirlo completamente. Entonces la masa de hielo que se funde, vamos a un asterisco, va a ser la cantidad de calor que todavía dispongo sobre el calor latente, que es 3,33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. La cantidad de que dispongo la saco de acá, 62.790
menos los 12.600, me queda 50.190 joule. Joule con joule se van y me queda kilogramos. Todo esto dividido 3.33 por 10 a la 5 me queda 0,150 kilogramos. Entonces la masa que se derritió es esta, 0,150 kilogramos. ¿Y cuánta masa en el sistema? Me dice que hay en realidad. Entonces la masa en el sistema va a ser lo que se derritió más lo que yo ya tenía como agua líquida, 0,30 kilogramos, más los 0,15 kilogramos. Entonces la masa, masa de agua líquido, la masa de agua líquida es 0,45 kilogramos. Esa es la masa de agua que me queda. Fíjense que este ejercicio no lo hicimos con este directo razonamiento de suma de calores intercambiados dentro de un calorímetro, me da 0 joule o 0 calorías. Entonces, lo hacemos pensando, razonando, y logramos la solución, ¿sí? Entonces, les propongo yo que los revisen, los vean a los ejercicios y siempre hacer este análisis, sobre todo cuando hay cambios de fase, como en este caso, o hay un comienzo, digamos, en un cambio de fase, hay que tener mucho cuidado y pensarlos bien a estos ejercicios. Bueno, les dejo, chicos, esta grabación, ¿sí? Suerte.